lo que es valedero y original de Jesús debe ser bíblico. Y si es bíblico, tenemos que aceptarlo como doctrina. Ahora, Domingo de Ramos es un evento, fue un evento. Amén. Fue un evento para la gloria de Dios. A veces hay eventos en los cuales nosotros participamos y en los cuales nosotros tenemos alguna consideración. Por ejemplo, nuestros días de fiestas nacionales, como, díganme uno, 7 de agosto, 20 de julio. ¿Qué pasó el 7 de agosto? La batalla de Boyacá. ¿Quién conoce el lugar de la batalla donde se realizó? Poquitos. Pero ojo, pero sabemos que hubo una batalla en Boyacá. Yo me hacía el puente de Boyacá, una cosa grandísima. Cuando fui por primera vez yo dije, con el respeto de ustedes, esto es una alcantarillita. A veces tenemos, ¿verdad?, el conocimiento de determinados eventos, pero no sabemos. Ahora, ¿por qué hubo esa batalla? Usted mira, bueno, parece que fue Bolívar y el otro que se enfrentaron, no sé qué. Pero el fondo de todo, tanto frío que hace allá, me imagino que esos pobres soldados llegaron allí con un termo de café cada uno. Amados míos, la gloria sea para el Señor. Domingo de Ramos, dice Mateo, capítulo 21, 1 al 3. Cuando se acercaron, ¿dónde? A Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo, vayan a aquella aldea que está ahí al frente de ustedes, y ustedes hallarán allí una asna atada y un pollino con ella. Por favor, suéltenla y tráiganmelos. Y si los dueños les van a decir, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Se van a llevar esos animales? Ustedes van a responder. ¿Cómo van a responder? El Señor lo necesita y luego ¿qué? Lo va a regresar, no se va a quedar con ellos, no se los va a robar. Ahora, la vez anterior hablábamos de aliados, ¿se acuerdan? Que debemos ser aliados con el Señor, hasta los burros. El Señor los necesita. Decíamos, Dios no puede hacer nada aquí en la tierra si no tiene que aliados. En estos momentos Dios necesitaba Jesús necesitaba un medio de transporte y se buscó un aliado, un burrito. Amén. Ahora bien, ¿qué es esa cuestión? Yo creo que los que fueron a buscar el burro, los 2 discípulos, la historia dice que fueron Pedro y Juan, de pronto, los más cercanos, los que no le iban a decir, eso, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a buscar burro? ¿Qué tienes que cargar? Aquí estamos 12. Además, mira el montón de gente que viene, tus discípulos. ¿Para qué necesitas tú un burro? No, Jesús sabía que los que iba a mandar eran sus aliados también. Y lo que iban a decir era, mande mi general y hágale. La vez pasada decíamos, es que hay veces le preguntamos mucho al Señor y le decimos, pero ¿no será mejor una mula? Un burro, Señor, un burro. No, una mula. Ahora, Jesús había entrado muchas veces a Jerusalén. Él se la pasaba mucho en Jerusalén. No era su asiento de habitación, pero siempre venía al templo, a la sinagoga, a todas partes. Ahora otra, él estaba cansado. No creo.
pelado de 33 años no se cansa. ¿Sí o no? Nos casamos los que ya tenemos más de 33. Pero no nos hemos muerto, gloria a Dios. Yo les dije a usted un día, cuando uno llega a 33 empieza a morirse. Por eso Jesús se murió a los 33. ¿Estaré cansado Jesús? No. Acostumbrado a caminar. ¿Sí o no? Porque se caminó todo el territorio judío. Y a veces le pasaban los pies, allá por los samaritanos, etc. ¿Por qué a estas alturas, diría Pedro, el otro, no sé cuál fue, Jesús quiere un asno? ¿Para qué? Inventos. Hay veces inventos en la iglesia. Entonces el pastor dice, tenemos que hacer esto y esto, y hay 4 y 5, pero hay que decir, inventos. Ahora están inventando eso. Ya se inventaron el bio, cosa que ustedes no conocen. Eso es muy interno. Pero todos estos saben qué es el bio. Ya se lo inventaron. ¿Y ahora qué? Se la pasan inventando cosas. No era ningún invento de Jesús subirse a un burro y llegar ese día a Jerusalén. ¿Están conmigo? Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús no era una rueda suelta aquí en la tierra. Les pregunto, ¿quién era el Señor Jesús? Ustedes me responden, el Hijo de Dios. Si quieren ir más allá, igual, la segunda persona de la Trinidad. ¿Era rueda suelta? ¿Cómo ven ustedes a Jesús en el transcurso de su vida aquí en la tierra? Como un hombre sujeto ¿a quién? Al Padre. Desde que estaba muchacho. En los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Ahora, Jesús sí, lo que tenía bien claro en ese momento, que estaba en esa región, en ese lugar, y que estaba hablando con los muchachos, con sus discípulos, y que los mandó a buscar, etc. Lo que él sí tenía bien claro es que esa era la última semana que él pasaría aquí en la tierra. Eso sí lo tenía bien claro. Por ahí en alguno de los pasajes dice que él atezó la cara para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya él sabía lo que le estaba esperando. ¿Alguna vez hemos hablado aquí del burro? También hay que mencionarlo. Y alguna vez alguien me dijo que el burro cuando entraron allá estaba contentísimo, movía las orejas de lado y lado cuando entró a Jerusalén, porque él pensaba que era él que lo estaban aplaudiendo. Hay veces hay líderes que se aplauden ellos mismos, mueven las orejas de un lado para el otro, pensando que ellos son los que están, y es el Señor que medio usa a nosotros los humanos. Ahora, la gloria sea para el Señor. ¿Por qué pidió? Es más, miren lo que dice, traigan la burrita que ella está parida, hablándolo en nuestro lenguaje. Ella está parida, no pueden traer el burrito que está al lado de ellos, porque ese no admite lazo. Ustedes saben que un pollino que no se le haya puesto carga, él les dijo sabiamente, no. Jesús es el mejor amansador de caballos, de burros, de hombres y de mujeres, de tribus, de pueblos y de todo. Por eso él dijo, traigan la burra, ustedes no dan para traer el burrito. Cuando el burrito llegó a donde estaba Jesús, le faltó fue arrodillarse. Porque la presencia del Señor, otra vez, corrige a los indómitos. A nosotros que somos indómitos, que somos herreros, el Señor es el único que nos puede ajustar.
Gloria a Dios por la policía, por el ejército, por todo lo que sea, la marina, ¿cómo se llama la otra? La aviación y toda esa cantidad de gente. Pero eso no amansan a ninguno. El único que amansa, ladrones, rateros, robadores, ¿cómo se llaman los otros? Matones, etcétera. Se llama Jesucristo. Y alguien me decía en esta noche, pastor, el gobierno debiera darle plata a la iglesia, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Porque la iglesia es la que ajusta a toda esa gente mala cuando recibe al Señor. Estábamos por allá en una iglesia y él me decía eso. Y yo decía, ¿verdad? El único que cambia la vida se llama Jesucristo. Hasta el burro. El Señor cambió el burrito de ese cerrero, se le montó, papá. Y el burrito, yo le dije a ella, le faltó arrodillarse, hacer la venia, pero soportó el peso del Señor sin decir nada. ¿Está conmigo? Otra vez, un gran ejemplo. Sí. No voy a decir, si usted tiene burros en la casa, no voy a decir eso. Si usted tiene burros en su familia, no, tampoco voy a decir eso. Si usted todavía está tirando a burro, perdóneme, no voy a decir eso. Es el único quien nos puede cambiar, el único que puede sacar toda rebeldía, se llama Jesucristo. A punta de obedecerle. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros en todas las áreas de nuestra vida, somos burros doblegados para la gloria de Dios. Y yo sé que eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo con todos ustedes y con las personas, muchas personas que me están viendo en televisión. Y sin ofender a nadie, si no lo eres, Cristo es quien te puede cambiar. Los hogares sufren mucho porque hay mucha bestia. Cuando dejamos de ser bestias, los hogares viven bien. Amén. En el hogar. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Y se acuerdan quién lo canta? Más tarde, si viene, le voy a decir que lo cante, pero no ya con ustedes, en la próxima. Estamos. Miren, y a los pobres burros le sacan cuánta historia hay, ¿verdad? Al mediodía la gente dice, es la hora del burro. Pero dicen, la ciencia dicen que los burros son más seguros que los caballos, y es verdad. Los burros son más, para uno transportarse, diga usted, en un lugar indómito, en un lugar como la montaña, la sierra, mejor los burros que un caballo. Por eso usaban mucho las mulas. Ya yo me aterrorizo y me da gloria a Dios, porque ya uno va por las veredas, ya no ve ni mulas ni burros. ¿Saben qué se ve? Moto. Bueno, todas las cosas están cambiando y se están aligerando. Pero mira lo que dice el Salmo 32, 8 y 9 para cerrar el capítulo de los burros. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde tú debes andar, y caigo yo también. Sobre nosotros, dice el Señor, fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, ¿sin qué? Sin entendimiento, que han de ser sujetados ¿cómo? Con cabestro y con freno, porque si no, ese es un llamado de atención para nosotros. Caminemos con el Señor. No necesitamos enfermedades para ayunar. No necesitamos problemas para venir a la iglesia. Vengamos a la iglesia por amor. No somos caballos, no somos burros. Amamos al Señor. Otra vez, la presencia de Jesús domestica absolutamente todo. Hay algunas mujeres que dicen, pastor, ¿qué hago con este hombre? Yo le digo, doble la rodilla para que vea cómo el Señor le hace doblar la rodilla a él también, porque es el único que puede cambiarlo. Ahora, dice el pasaje que
Cuando estaban cerca y él se subió al burro y se fue, perdón, estando cerca, el camino no fue muy largo sobre el burro. Dice que la gente tendían sus mantos y la gente que sus ramas, cogían ramas y las tendían y andaban con ramas. Ahora, ¿por qué? Esa era la costumbre para darles una dignidad a los reyes, etcétera. Y el otro era que iban montados. Bueno, de pronto dependiendo de la clase de rey. Si era el rey por ahí de 5 personas, de pronto iba en un burro. Pero si era el rey de un imperio, no iba en un burro. ¿Iba en qué? En un buen caballo. Ahora, ¿qué se estaba buscando Jesús? ¿Que le hicieran eso? ¿Saben que no? Jesús no necesitaba de eso. Nunca necesitó que lo vieran como el gran maestro. Siempre decía, no digas mucho. Haz lo que te estoy diciendo y no hables mucho. Sin embargo, ese día Jesús recibió ese honor, el honor del Mesías que el pueblo estaba esperando. Ustedes recordarán el pasaje muy común. La gente gritaba. ¿Cómo gritaba? Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y él aceptó que lo exaltara. Sí, Señor. Pero saben que la gente de pronto no tanto clamaba, clamaba en esa expresión, hosana, salve. Ellos estaban apurados, la mayor parte, porque ellos estaban muy cohibidos por el pueblo romano. Y ellos, ustedes saben que ellos esperaban que su Mesías viniera para quitarles esa bota de encima del imperio romano. Y clamaban. Pero ese hosana, ese ya después ya se fue tornando entre ellos mismos y nosotros para la gloria de Dios en una expresión de adoración y de alabanza. Amén. La gloria sea para el Señor. Muy bien. La Biblia dice que Jesús empezó a caminar y que era una gran compañía que iba con él. Pero dice algo que de pronto tiene su significado, porque todo lo que Jesús hizo tiene su significado. Y todo lo que se dijo atrás en el Antiguo Testamento como profecía hacia Jesús atrás tenía su significado, pero la gente atrás, ni los mismos profetas lo lograron entender claramente. Así como no sabemos qué pasó entre ¿cómo se llama eso allá en Boyacá, de donde se fueron el ejército hacia al puente de Boyacá? Así como no sabemos qué pasó entre ese sitio a llegar al puente, cuántos soldados se desmayaron, cuántos soldados, etcétera. Así hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ellos no lo conocieron absolutamente. Pero miren lo que le revivo. Dice que Jesús iba en el medio de una gran multitud. Iba gente adelante y venía gente atrás de él. Algunos se han atrevido a decir, es que desde ese momento Dios estaba diciendo, estoy uniendo dos pueblos. ¿Cuáles dos pueblos? Los judíos y los gentiles. Y estoy estableciendo un solo pueblo, pues eso sí es bíblico, que se llama ¿cómo? La iglesia de Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Bueno, esto de Juan 12 destaca todas esas multitudes que habían venido a Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué habían venido esa gente a
Jerusalén. ¿Por qué habían venido a esa fiesta? ¿Cuál era esa fiesta? Y escuche esto, antes que me olvide de decirles, esas tres grandes fiestas de allá atrás del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Esta fiesta está apuntando a Jesús, la Pascua. Hay otra fiesta que se los voy a mencionar que es, y no lo vamos a ver, ya hemos visto algo de ello en algún día, el Pentecostés. Pero lo que quiero que ustedes tengan presente es que había mucha gente en Jerusalén. Había más gente de la que era costumbre. En fiesta celestial y en el Festival Vallenato, aquí debo mencionar primero fiesta celestial. Viene mucha gente a Valledupar. Amén. Más de lo que somos. Somos 600 y un poquito con todos nuestros hermanos venezolanos que han llegado. De pronto ha subido más el volumen de gente no el volumen. De fiesta celestial también viene bastante gente. Amén. Entonces, es la oportunidad para que mucha gente oiga y vea algunas cosas. Vienen muchos turistas, etcétera. Así, en Jerusalén, en las tres fiestas, venían judíos de todas partes. Judíos residentes, como dice Hechos, y judíos que estaban allá afuera, que incluso de pronto hablaban hebreo, ¿sí? Pero tenían otras lenguas ya. Tenían lenguas de las naciones donde vivían. Estamos en eso. Entonces, Juan 12 habla de que había mucha gente en Jerusalén a causa de la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Ahora, mire, vamos a la Pascua. Ajá, pastor, usted dijo que iba a hablar del Domingo de Ramos. Ah, sí, pero quiero que entremos un poquito. ¿Por qué el Domingo de Ramos? No es solamente salir con un ramito chévere, se ven hasta chévere, pero ya lo están prohibiendo porque nos estamos quedando secos. No es solamente salir con un ramito, es saber de dónde viene eso y por qué. Pues bien, la Pascua. Ustedes saben bastante de la Pascua porque yo la menciono mucho. La primera de las tres grandes fiestas anuales en la que todo varón israelita no impedido debía presentarse en el templo conmemorando el acontecimiento fundamental de la liberación ¿de quién? ¿De quién? Del pueblo judío. Por eso había mucha gente ese día en Jerusalén. Jerusalén estaba atestada. Me llega otra. ¿Se acuerdan ustedes del nacimiento del Señor Jesús? Aun cuando no era una fiesta, pero estaba mucha gente en Belén, que era una vereda, porque hubo un edicto del rey, gobernante de Judea, representante del imperio, que dijo hay que empadronarse. Y miren, Dios aprovecha esas cosas. Es cuando nace el Señor Jesús. Y ahí había muchos judíos que no eran residentes, pero que habían nacido allí. Entonces, aquí lo mismo en la Pascua. ¿Por qué hay tanta gente en Jerusalén? Porque están festejando la Pascua. Era una orden de Dios que todo hombre, incluso las mujeres también iban, que no tuviese impedimento para ir. Bueno, si no podía caminar, no podía ir. Ahora, si lo llevaban un camello, la familia, etcétera, podía ir. Pero él estaba exonerado. De lo contrario, todo el mundo tenía que subir a las tres fiestas. Y en algún pasaje dice, y no deben subir con la mano vacía. Deben llevar algo para compartir y también para que coman allá. Gloria a Dios. Por eso había mucha gente en Jerusalén. ¿Están conmigo?
Y es cuando entonces, según Juan 12, 12 y 13, leámoslo. Este es el 12 y 13. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dale con el otro, ¿tomaron qué? Ramas de palmeras. Estas multitudes que estaban en Jerusalén no eran las que venían con Jesús. Puede ser que salieron a recibirlo, pero los que venían con Jesús desde la vereda en donde él se montó en el burro eran otras. O sea, se sumó más gente. Y dice entonces que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Y cómo era que clamaban? Sana, bendito el que viene en el nombre, el Rey de Israel. Los soldados romanos no estaban por ahí. Los cogieron dormidos, porque imagínense el grito, el Rey de Israel. Y en esos momentos el rey del Imperio Romano, no me acuerdo cuál ordinario de esos era, porque eran unos matones, y el pueblo judío con mayor razón. Pues los que representaban allí, estaba Herodes, estaba Pilato, estaba toda esa gente también, otros terribles. Pero Dios como que los adormeció, y la gente gritaba por las calles: el que viene en el nombre del Señor, que se llama, tiene una dignidad muy grande, porque es que. Y yo les quiero decir una cosa, y hoy Él es mi Rey. Hoy Jesús es mi Rey. Ustedes no están gritando chévere como gritaba esa gente. Diga conmigo, como mínimo diga: mío también, el que quiera. Hoy Él es nuestro Rey. Amén. No solamente el Rey de Israel. Muy bien. Entonces, había gente en Jerusalén a causa de la Pascua. ¿Sí o sí? Ya sabemos más o menos que era la Pascua. Bien, Mateo capítulo 21, versículo 10, dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué le pasó? Los que no habían salido a recibirle, que estaban por ahí en los barrios más lejos, se conmovió. La palabra allí usada, leí algo de eso, es esa misma palabra hebrea que se usa para terremoto. Fue algo espectacular lo que sucedió ese día, esas horas en Jerusalén. Fue una convulsión de la gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Porque era algo muy espiritual. Y la llegada de Jesús con esa investidura que le dio el Padre y que estaba avalando al ser humano, eso estremeció, mejor dicho, perdónenme, bajó el cielo a Jerusalén. Y toda la gente, ¿qué está pasando? Se conmovió. ¿Usted se ha conmovido alguna vez? Cuando tiembla, corriendo todo el mundo para meterse debajo del dintel, y dicen que no debe meterse ahí. Ya no, ya las cosas cambiaron, para que ustedes den cuenta, todo cambia. Conmovidos. Pero ¿qué está pasando? Y decían: Jesús, ¿quién es? Los que no lo conocían, o los que lo conocían, ¿qué es esto? ¿Quién es ese hombre? ¿Se acuerdan que algunos en algún momento dijeron: ¿quién es él? Nosotros lo conocemos, el hijo de José y María, el que hace puertas ahí a la vuelta. Y ahí están las hermanas, ni se han casado. Nosotros lo conocemos. ¿Quién es? ¿Por qué? Hasta los discípulos un día dijeron: Dios, pero esto es más de lo que estamos pensando. Este hombre le obedece al mar. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo: ya, mar, ya, no vayas a ahogar a estos pelados, están bajo mi responsabilidad. Y el mar, tú se aquieta.
¿quién es? Y algunos gritaron, ese es Jesús. ¿El qué? El profeta de Nazaret. Mateo 21, 10 y 11. Listo. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No era el profeta, más que profeta, pero por lo menos los que apenas fueron sacudidos, que no salieron a la calle, lo tenían como profeta. Hay cristianos que no salen a la calle y tienen a Jesús como profeta. Hay cristianos que no se encierran con el Señor y piensan que Jesús es un profeta. No se han dado cuenta en su intimidad con Él, en su interior, que Él es más que profeta. Como dijimos, es el Hijo de Dios. Estamos. Gloria al Señor. Juan, capítulo 12, versículo 15. Sí. Entonces, el Señor, en un momento de expresión, creo que fue antesito de esto, le dijo a Jerusalén, no temas, hija de Sión. Y aquí, ¿tú qué? Tu rey viene montado ¿sobre qué? Sobre un asno. Amados míos, al llegar a este punto que todos conocemos, tenemos que mirar qué fue lo que movió a Jesús a montarse en un burro, a pedirle a los apóstoles que le consiguieran. Y ya dijimos, él no se puso en eso, a pensar, ahora me monto en un burro para llamar la atención. No se puso en eso. Cuando se menciona en Juan 12, 15, esas palabras, tenemos que ir a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y esa es la expresión de Zacarías. Esa es la expresión de Zacarías como profeta. Alégrate mucho, hija de quién. ¿Se está refiriendo a quién? Jerusalén. ¿Qué más? Da voces de júbilo. Y allí donde ustedes dicen, voces de júbilo. Y pegan un grito, pegamos un grito. Eso es chévere. ¿Hija de qué? De Jerusalén. Es aquí. Tu rey vendrá. No dijo, ya viene ahí. Dice, vendrá en un futuro. Va a venir a ti. ¿Cómo? Justo y Salvador. El ángel le dijo a María, a José, y le pondrá su nombre Yeshua, Jesús, que quiere decir Salvador del mundo. Salvador. ¿Cómo? Humilde. ¿Y cabalgando sobre qué? Jeremías dijo que iba a entrar cabalgando sobre un caballo de esos pura sangre, donde entró el general Tito cuando arrasó a Jerusalén. Él dijo, sobre un burrito. Y además de ser un burro, ni siquiera es un burro entrenado, es un pollino que todavía vive apegado a la mamá. Por eso que llevaron la mamá para que él fuera con decencia. ¿Quién es Zacarías? Un poquitico y se los digo. Uno de los hombres que vivió por el 580, creo. No, perdón, ningún 580. Esa profecía fue dada por el 520 antes de Jesucristo. ¿Estamos? Por el 520 antes de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué Zacarías dice esto?
Resulta que por el 500 más o menos 97 empezó la primera dispersión de los judíos. Recordarán ustedes que ellos, y déjenme hacer un poquito de entorno del contexto, recordarán ustedes que ellos se dividieron en dos reinos, el reino del norte, ¿y cuál otro? ¿Cuál era el reino del sur? Judá, y otra media tribu, por ahí. Judá, que incluye la capital. ¿Cuál es la capital? Jerusalén. Por allá por el 597 antes de Cristo empieza la primera dispersión del reino del norte. Es decir, dispersión significa... Pero la dispersión no era porque ellos quisieran, sino porque otro reino venía. En ese caso creo que fueron los asirios los primeros. Vinieron y los arrebataron de su tierra a los del reino del norte. Por ahí por el 580, si no estoy mal. No, sí, más o menos. Eso es, por el 580 vinieron los babilónicos para llevarse ¿a quién? A Judá. Ahora ustedes recordarán que Dios tenía puestos siempre sus ojos en Judá. ¿Ustedes se acuerdan lo que estudiamos, aprendimos o vimos el domingo pasado con respecto a Jacob? ¿A quién bendijo de una forma especial? A Judá. Y le dijo, el cetro de Judá no será quitado hasta cuando venga Silo. ¿Se acuerdan? Que dijimos más o menos quién era Silo. Judá fue el último reino en perder su tierra. Cuando vinieron los babilónicos y se los llevaron. Ahora bien, ¿por qué? Por la desobediencia de ellos. Cuando los babilonios se llevaron a Judá, el templo de Salomón, el primer templo de Salomón estaba en pie. Y el templo de Salomón era así como una chocita. ¿Ustedes se acuerdan del templo de Salomón cómo era? Una chocita. Era majestuoso. Era oro. Oro recubierto en oro, madera de acacia, no sé qué, era esplendoroso. ¿Y ustedes saben quién estaba en la última habitación? En el templo de Salomón. ¿Se acuerdan de la última habitación? ¿Quién vivía? Estaba el arca. ¿Y quién vivía en el arca? La presencia del Señor. Recientemente hablamos de eso. No sé en qué reunión. La presencia del Señor. Acuérdense, era el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Estamos. Y los babilonios desbarataron todo. Se los llevaron cautivos. Cuando vino el rey Ciro, que creo que era persa, dio una orden. ¿Hay aquí alguien que pertenezca al reino judío? Pueden ir allá a Jerusalén a volverla a revivir. Eso es Biblia. Segunda de Crónicas, luego viene Nehemías. Bueno, se fueron muchos. Y con ellos se fue un hombre llamado Zacarías. Zacarías, profeta Zacarías, el que estamos viendo, ¿verdad? Zacarías, salieron como se dice en la historia o no, 50,000 judíos, los más pobrecitos. Y empezaron por edificar del templo el altar. De pronto esta historia no la hemos movido mucho. Lo primero que ellos trataron de hacer cuando el rey Ciro, ustedes conocen mucho a Nehemías, pero conocíamos poco a Zacarías. Cuando el rey Ciro dio la orden, lo primero que llegaron allá unos
50, no sé qué, 1000 judíos, fue empezar a hacer ¿el qué? No el templo, sino el altar del templo. Pero se levantaron por primera vez los enemigos, y los enemigos eran los más cercanos y que se levantaron eran los samaritanos. ¿Ustedes se acuerdan qué son los samaritanos? Díganme. Una mezcla entre judíos y gentiles. Cuando hubo esa era una mezcla. Ellos fueron los primeros que se levantaron contra los judíos, sus primos hermanos, que llegaban para construir el templo, y empezaron por el altar. Entonces la situación fue terrible. Estos samaritanos apelaron ya no a Darío porque no estaba, apelar a Ciro porque no estaba, apelaron los persas fueron dos líneas, Medo-Persa y los otros, etc. Apelaron a uno de esas dos líneas y paralizaron el trabajo. Entonces estos judíos cayeron en una pesadez, así como cuando usted y yo no queremos orar. Y uno va, hoy voy a orar, pero ¿cómo vas a orar? Mañana me levanto a las 4:30 para orar. Ay, está haciendo tanto frío. Estos días que ha hecho mucho frío en Valledupar. Hace mucho frío. Está haciendo mucho calor. A las 5 me levanto. Llegan las 6:30. ¡Ay, me cogió el día! ¡A correr! ¡Despierta, fulano! ¡Venga, no, sutano! ¡Vete! Pero cumplimos, llegamos a poner la huella. Y les cayó una pesadez a esos judíos, porque el ataque realmente no era de los samaritanos. Los samaritanos eran un instrumento del diablo para parar la obra del Señor. Y esos instrumentos todavía el diablo los usa, porque el diablo no sabe por qué es diablo y es no sé qué, es por viejo. El diablo es muy viejo, se sabe todas las mañas nuestras incluso, y ahí nos mueve. El diablo usó a los samaritanos, esta gente decayó, y se levantó entonces el profeta. Eso era lo que hacía Dios cuando el pueblo se sumía en la pesadez, en la inercia. Entonces Dios levantaba a un hombre, ¿un qué? ¿Un qué más? Un aliado. De ahora en adelante vamos a llamar los profetas aliados, y cada uno de nosotros somos aliados del Señor. Dios levantó a Zacarías a darles ánimo, animarlo, vamos para adelante, no importa. Lo mismo que levantó después a Nehemías, después fue Nehemías, y Zacarías empezó a darles ánimo. Si usted lee el libro de Zacarías, primeros capítulos, hay unas 8 cosas que son relevantes, 8 figuras, 8, algo importante. Pero los últimos capítulos se refiere más que todo a esa palabra profética, a esa palabra mesiánica para ellos, a esa palabra que apuntaba al Mesías, a esa palabra que hoy para nosotros es apocalíptica, a esa palabra que hoy para nosotros es más que promesa, es algo que se va a dar, lo profético, la profecía. ¿Están conmigo? Es por eso que este varón, Zacarías, viene y expresa estas palabras. Por favor, y expresa esta palabra. Alégrate mucho, hija de Sión. Estaba desbaratada Jerusalén. Alégrense. Hoy puede ser que nosotros no estamos en el cielo, pero debemos vivir en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ninguna pesadumbre, ninguna pesadez, ninguna inercia puede echarnos a tierra y no dejarnos tener el gozo del Señor. Amén.
Jesucristo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo Pablo en Cristo. Y Cristo dice, y Pablo en la doctrina, no hay nada imposible para Dios. Y está triste, dice por ahí adelante el otro, canta, está no sé cómo, oración, está. Pero no permitamos que la tristeza, ese mal ambiente nos consuma. No somos un pueblo consumido, somos un pueblo redimido. Amén, amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías por medio de las calles ahí, las casuchas que habían armado. Alegrémonos, vamos para adelante, vamos. No, pero es que mira, no, vamos para adelante. Tenemos un Dios todopoderoso que nos ha dado palabra. Lean la palabra, porque ya había palabra. Por lo menos los 5 primeros libros estaban escritos. Y den voces de júbilo. ¿Quién va a dar voces de júbilo cuando uno tiene, cuando está uno apretado? No tengo para el arriendo, ¿qué voz de júbilo voy a dar? Mi hijo no se ha pagado la pensión. Ya se le rompieron los ojos. ¿Qué voz de júbilo voy a dar? Estos estaban en el suelo, estaban muertos nada. Los enemigos sobre ellos. Zacarías le dice, vamos, vamos, hija de Sión, vamos, vamos a gritar. Voz de júbilo, aquí tu rey vendrá a ti, justo. Pero ya eso, cuando habló eso, ya no lo estaba hablando él. Él empezó a hablar así, alégrense mucho porque los veía tristes. Hija de Sión, vamos para adelante, Jerusalén, no sé qué. Y cuando ya abrió la boca, perdónenme, yo no estaba allá, pero yo sé cómo habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla cuando usted empieza a hablar. Si usted no empieza a hablar, el Espíritu Santo no habla. Por eso cuando hacemos reuniones los jueves, yo les digo, griten, alaben al Señor, bauticemos en lengua. Pero no, yo no, hay que buscar un odontólogo con las pinzas para que el Espíritu Santo pueda mover esa lengua. No, Dios no se pone en eso. No es que usted es inteligente y después va y le dice al diablo, diablo, ¿viste lo que me hizo Dios? Me abrió la boca y me obligó a hablar en lengua. Y el diablo le va a decir, él es un obligón, salte de ahí, vente para mis redes. Yo sí tengo libertad. Usted me está escuchando. Cuando un cristiano empieza a hablar, entonces es cuando el Espíritu Santo empieza a usarlo. Si usted quiere hablar en lengua, empiece a ¿cómo se llama? A orar. Cuando esté en una reunión como esta y sea el momento de hablar en lengua, usted abra la boca y diga, yo quiero hablar en lengua. Y hablen. ¿Y por qué me lo dice, pastor? Yo sé cómo es. Yo pasé 5 años viendo a ver cómo hablaba en lengua, tratando de inventarme las lenguas. Nada, pero el día que me llegó ese momento, no sé, de pronto ni estaba ahí yo, estaba en otro lugar, y el Señor aprovechó. ¡Tenga! Cuando desperté, gloria a Dios. Miren, aquí entonces viene la profecía. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un país. Eso de rey, yo creo que eso el Espíritu Santo también los conmovió a ellos en ese momento, porque ¿sabe qué era? Ellos decían, si no hay templo, si no hay altar, si no hay sacrificio, el Mesías no puede venir. Ese era el concepto del pueblo antiguo hebreo. Se acabó el templo. Ellos regresaron a hacer el templo. Ya el arca yo no sé dónde está, quién la tiene. No sé si el Señor se la llevó de maletica cuando se fue para el cielo ese día. Ya no vivió más ahí. Pero ellos aspiraban a tener el templo nuevamente como era, con la presencia del Señor. Por eso a ellos mencionarles el templo era mencionarles a Dios. Meterse con el templo era meterse contra su Dios. Y ellos querían entonces que el Mesías llegara y encontrara todo adecuado. Entonces esa fue la palabra profética de Zacarías, para levantar el ánimo de ¿quién? Del pueblo,
que estaba vuelto nada. El Mesías viene. El Mesías viene. Y ellos tiraban lo que fuera para que el Mesías llegara. ¿Usted me está escuchando? Ahora bien, el Mesías vino y no se dieron cuenta. Pero les cumplió esta palabra profética. Entonces no fue ningún, ¿cómo se llama eso? No, la gente es así exigente. Y cuando, tema, no fue ningún tema de Jesús el montarse en un pollino y entrar a Jerusalén en un pollino. Eso estaba predicho. Estaba predicho. Lo único fue que el Señor cumplió. Jesús cumplió. No le dio miedo montarse en un burro cerrero. No le dio vergüenza montarse en un burro y entrar a Jerusalén. Mira el que hace milagros montado en un burro. Uy, yo sabía que ese es del bajo mundo. Yo sabía que él no tiene ningún nicho social. Míralo, si hubieran estado ahí los otros tipos de esos, Caifás, Anás y toda esa gente, le hubieran tomado fotos, le hubieran sacado el día siguiente por las redes. Miren, el que ustedes dicen que es el gran profeta, miren dónde anda, miren, es un debilucho, no tiene nada, un arruinado. Pero era Jesús. Y no tuvo en cuenta, no tuvo que ver con que de pronto el burro no era de mucha relevancia o alcurnia. Pero allí se montó. Peor todavía lo que le faltaba, montarse en la cruz del Calvario desnudo por ti y por mí. Peor todavía lo que le faltaba, caminar de allí allá a la cruz, dándole azote y todo el mundo viéndolo y algunos riéndose de él. Y dice la Biblia que hasta lo escupían. Pero ya ese es tema de todas las semanas para nosotros, no solamente la Semana Santa. Cada semana nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que Él hizo por nosotros, que usted y yo fuimos librados de eso. ¿Están conmigo? Les he hecho un resumen acerca del Domingo de Ramos. Qué bueno recordar que un día como hoy, y escucha ahora, la última semana, y yo creo que no sé si estamos desfasados por el cambio de calendario que hubo, pero no sé si estamos desfasados. Pero si es que era la última semana, el comienzo de la última semana que Cristo iba a estar, ¿dónde? Aquí, en la tierra. Me quedan 2 minutos y medio que se pueden multiplicar por 10 para que leamos a Jeremías capítulo 22, 1 al 5, rapidito. Dice, así dijo Jehová, esto es antes de, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. ¿Cuál? Di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David. ¿Trono de quién? ¿Trono de quién? Eso es bastante popular en la Biblia, ¿verdad? Trono de David. Escucha, tú que estás sentado en el trono de David. ¿Qué significa eso? Que ya David no estaba. David había muerto uno de los descendientes. Tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas, dale. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis ¿qué? Sangre inocente en este lugar, dale. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por la puerta de esta casa, y ellos y sus criados y su pueblo.
Será la promesa para el pueblo, sobre todo para los gobernantes. Ustedes no son inferiores a los otros pueblos. Les tengo buenos carruajes, les tengo buenos caballos, pero ellos no obedecieron. 5. Ahí está. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será como. Y era donde se estaban levantando, de donde se estaban levantando, de la cautividad que les había imprimido los babilónicos. Falta otro minuto. Jeremías 29, 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros que mi buena palabra para haceros qué. Y ahí entonces, con Zacarías, Malaquías, toda esta gente de adelante, se cumple esta palabra. Tuvieron ellos dispersos, tuvieron allá en Babilonia 70 años. Se cumplieron los 70 años y empezó el pueblo a regresar. Lee el otro, por favor. Dice, porque yo sé, y ustedes lo tienen mucho por ahí presente, los pensamientos que tengo acerca de quién. Dice Jehová, ¿pensamientos de qué? No de mal, para dar el fin. Y esa palabra también es para nosotros. Él sabe los buenos pensamientos y usted debe, fallamos, vamos para adelante. El Señor lo que quiere es ayudarnos. El Señor lo que quiere es bendecirnos. El Señor lo que quiere es que nosotros disfrutemos con su presencia. ¿Están conmigo? Él es bueno, maravilloso y grande. Gloria a Dios. Y les dije, los capítulos del 9 al 14 del libro de Zacarías son esencialmente proféticos. Dios los librará, ellos tendrán prosperidad, rechazarán al Señor, pero luego se lamentarán y lo recibirán como el Mesías, hablando del pueblo hebreo, hablando de los judíos. ¿Están conmigo? Por eso verá hoy que se celebra el Domingo de Ramos. Para nosotros es grato saber que hoy, desde el día de hoy, empieza la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros debemos tener muy presente, 1, para obedecerle, 2, siguiéndole a pie junto, 3, siempre dándole la gloria, siendo agradecidos por lo que Él ha hecho.